¿Cómo están, apreciados estudiantes del tercer curso del Bachillerato Científico con énfasis en Ciencias Básicas? Hoy, en la disciplina de Biología, desarrollaremos reproducción celular, ciclo celular, interfase, síntesis y replicación del ADN. Les saluda la licenciada María Estela Zárate Pastor. La capacidad a desarrollar comprende los procesos de reproducción celular y los indicadores son: conceptualiza reproducción celular, distingue las subfases de interfase, diferencia la citocinesis en célula animal y vegetal, interpreta el ciclo celular, que una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la interfase, y reconoce la importancia de la mitosis en la reproducción sexual. Reproducción celular es el proceso que asegura la continuidad de los microorganismos unicelulares de los pluricelulares. Los seres vivos nacen, crecen y mueren. El periodo máximo de su existencia varía de una especie a otros y oscila dentro de amplios límites. La reproducción se puede expresar como un ejemplo típico en el que, mediante unos pocos mecanismos básicos, mitosis y meiosis, los seres vivos pueden multiplicarse. Ciclo celular es el conjunto de procesos de crecimiento y división celular que constituyen una característica propia de toda la célula. El ciclo celular incluye dos periodos claramente diferenciados: interfase o estado de no división. La célula realiza sus funciones específicas y, si está destinada a avanzar a la división celular, comienza por realizar la duplicación de su ADN. El estado de división celular, mitosis y meiosis. Interfase es el periodo comprendido entre divisiones celulares. Transcurre entre dos mitosis o meiosis y comprende: fase G1 es la primera fase del ciclo celular en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y de ARN. Tiene una duración de entre 8 y 12 horas y la célula duplica su tamaño y masa debido a la continua síntesis de todos sus componentes, como resultado de la expresión de los genes que codifican las proteínas responsables de su fenotipo particular. Fase S es la segunda fase del ciclo en la que se produce la replicación, síntesis del ADN. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. Tiene una duración de unos 6 a 8 horas. Fase G2 es la tercera fase del ciclo en la que se produce el crecimiento previo a la división celular. Tiene una duración de entre 3 a 4 horas. Mitosis o cariocinesis. La mitosis se define como un proceso de división celular asociada a la división de las células somáticas. Las células somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a convertirse en células sexuales y, por tanto, la mitosis da lugar a dos células exactamente iguales. Profase. Durante la profase, las hebras de ADN se condensan y van adquiriendo una forma determinada llamada cromosoma. Metafase. Las fibras del huso mitótico se unen a cada centrómero del cromosoma. En la anafase, los pares de cromosomas se separan en los centrómeros y se mueven a lados opuestos de la célula. La telofase. Las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman así las nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos. Citocinesis en células animales y vegetales. La división del citoplasma se inicia habitualmente en la telofase. Se produce un reparto del citoplasma y los orgánulos celulares, algunos de los cuales, como las mitocondrias y los cloroplastos, se han dividido previamente, y la célula comienza a sufrir una constricción en la zona ecuatorial, surco de división. En las células animales, la formación del surco de división
Implica una expansión de la membrana en esta zona y una constricción progresiva causada por un anillo periférico contráctil de microfilamentos de actina y miosina. Este anillo producirá finalmente la separación de las dos células hijas por estrangulación del citoplasma. La meiosis. La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen 4 células hijas con la mitad de cromosomas. La meiosis se produce en 2 etapas principales, meiosis 1, que es la reduccional, y la meiosis 2, que es ecuacional. La importancia evolutiva de la meiosis es fundamental, ya que mediante este proceso se produce la recombinación genética, que es responsable de la variabilidad genética y en última instancia de la capacidad de evolucionar de las especies. Esta es su principal diferencia con la mitosis. En la meiosis, las células hijas son diferenciadas de las células madres y con la mitad de cromosomas. Primera división meiótica. En síntesis, en la primera división meiótica, meiosis 1, se evidencian los cromosomas, cada uno de ellos formados por 2 cromátidas. Estos cromosomas, mitad de ellos de origen materno y la otra mitad de origen paterno. Después de haber sufrido algunos procesos durante la profase, se disponen en la zona ecuatorial de la célula. Profase 1. En esta fase, el aspecto más importante de la meiosis, una vez que los cromosomas homólogos están unidos entre sí, se realizan intercambios cruzados. La profase 1 comprende las siguientes subfases. Lectonema. Los cromosomas aparecen como hilos independientes, desespiralizados, con sus cromómetros fácilmente visibles y con poca capacidad de tinción. El núcleo es bien visible. Luego los cromosomas comienzan a espiralizarse. Zigonema. Los cromosomas homólogos comienzan a parearse, se lleva a cabo la sinapsis. El núcleo se hace menos visible. Paquitene. Los cromosomas homólogos terminan de aparearse formando díados y cada cromosoma se divide longitudinalmente, aunque de manera incompleta, pues los centrómeros no se dividen, formando 2 cromátidas hermanas. En ese momento se produce el intercambio de cromatina entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, llamado este proceso crossing over. Diplotene. Los cromosomas toman forma espiralada y se van acortando. Aparecen los quiasmas o entrecruzamientos de las cromátidas en el lugar donde hubo intercambio de cromatina, donde se produjo el crossing over. Rodeando a cada cromatina ya es bien visible la matriz que facilita el movimiento mecánico de los cromosomas. Cada cromosoma se separa de su homólogo, salvo en los puntos en que están unidos, quiasmas, y en el centrómero a través del cual se insertan las fichas del uso. Diacinesis. Los cromosomas se siguen espiralizando, el núcleo casi ha desaparecido, continúa la separación de los cromosomas, y los quiasmas van desplazándose hacia los extremos de los cromosomas, fenómeno que se llama terminalización, después de lo cual los cromosomas con las partes cambiadas se separan. Metafase 1. Los 4 homólogos están dispuestos simétricamente en una línea imaginaria en el plano ecuatorial, transversal a la zona. Anafase 1. Las fibras del uso mitótico se ponen en contacto con los centrómeros de cada tétrada, migrando a un polo de la célula. Telofase 1. En los 2 polos de la célula madre se forman 2 grupos de cromosomas haploides, donde solo hay un cromosoma de cada tipo. Los cromosomas se encuentran todavía en la fase tétrada. Segunda división meiótica. La segunda división meiótica no incluye replicación del ADN. Los cromosomas formados por 2 cromátidas se desplazan a la línea ecuatorial y se pegan al uso mitótico. Las 2 cromátidas de cada uno de los cromosomas se separan y migran a los polos. Profase 2. La cromátida se condensa de nuevo de modo que se pueden ver los cromosomas, formados por 2 cromátidas unidas por el centrómero,
Otra vez se formará el uso mitótico de los microtúbulos. Metafase 2. Los cromosomas están dispuestos en una línea ecuatorial, transversal, respecto a las fibras del uso mitótico, de modo que cada cromátida migre a uno de los polos de la célula. Anafase 2. Las cromátidas migran cada una de ellas a los polos de la célula, moviéndose a través del uso mitótico. De esa manera, cada cromátida se convierte en un cromosoma. Telofase 2. En los dos polos de la célula se forman dos grupos de cromosomas. Las fibras del uso mitótico se disgregan, los cromosomas empiezan a desaparecer y al final se forma una membrana nuclear. Así culmina nuestra presentación, espero que te sea útil y puedas realizar las actividades propuestas por el Ministerio de Educación y Ciencias. Hasta la próxima.